de corazón circunciso, que es lo que te va a decir San Pablo en esa carta a los romanos. ¿Qué más encontramos? Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. ¿Quiénes son los verdaderos miembros de la iglesia, de la asamblea, de la Cajal? Nosotros, los que estamos circuncisos en el Espíritu, los que damos gloria a Dios en el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice el siguiente texto? En la carta a los Colosenses: porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Palabra de Dios. ¿Quién es el que nos trajo esa circuncisión espiritual? Fue Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? A través del bautismo, te dice San Pablo. Es en el bautismo donde nosotros alcanzamos y comenzamos a pertenecer a esa eclesía de Dios, a ese pueblo de Dios. San Mateo explica muy bien este paso. ¿Por qué el pueblo de Dios, que era Israel, dejó de ser la Cajal de Dios y comenzó a ser la iglesia, el nuevo pueblo de Dios? Te lo explica San Mateo en dos textos. Uno es el capítulo 8, en los versos del 11 al 12, en aquel pasaje del centurión romano, donde Jesús anuncia cómo los paganos por la fe van a hacerse ciudadanos del reino. Fíjense, vamos leyendo ese texto en voz fuerte, todos nosotros, incluso los dormidos. ¿Qué dice ahí la palabra santa? Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Fíjate, ¿quiénes vendrán de oriente y de occidente? Los paganos. ¿Quiénes serán los hijos del reino? El pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel fue rechazado por Dios? ¿Por qué fue rechazado? Porque no creyeron, porque no acogieron el reino de Dios anunciado por Cristo, porque no quisieron prestarle al Padre Dios los frutos que Él exigía de su viña. Y usted conoce ese texto del capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, en los versos del 33 al 46, cuando nos narra aquella historia de los viñadores que el Señor les había encomendado su viña. ¿Qué pasó? Al llegar el tiempo, mandó a sus siervos para que le dieran los frutos y no se los dieron. Al final les mandó a su hijo, a quien le dieron muerte. ¿Cómo culmina esa parábola? Culmina con esas palabras: dícenle a esos miserables, les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere lo aplastará. Palabra de Dios. Oiga, me llama mucho la atención. ¿Por qué se le quitó al pueblo de Israel la viña? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Porque no entregó qué? Porque no entregó los frutos. Ay, chiquitito. Si ese fue el pueblo original,
y le quitaron la viña porque no dio frutos, ¿qué se espera de nosotros? Que fuimos al pueblo al que nos la dieron. ¿Y para qué nos dieron la viña? Para que entreguemos los frutos a su tiempo. ¿Qué le dicen? Va a arrendar la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Quiénes somos los nuevos labradores de la viña? A ver, dígalo fuerte. Más fuerte. A ver, dile al que está a tu lado, tú eres el nuevo labrador de la viña. Otra vez, díselo. No seas flojo. O dile como tú acostumbras decir. Otra vez, no seas flojo. Tienes que producir frutos. Anda. ¿Ves de qué manera maravillosa explica San Mateo el nacimiento de la iglesia? ¿Por qué la iglesia nació? Porque el pueblo de Dios no dio sus frutos. Y entonces Cristo escogió a la iglesia, que somos todos nosotros. Fundó a la iglesia, ¿para qué? Para que seamos el pueblo de la nueva alianza, que nosotros sí demos fruto al Señor como Él nos lo está pidiendo. Somos el pueblo de la nueva alianza. A ver, repita esa frase. Otra vez. Tenemos que dar fruto. Oiga, vamos pasando. Cristo pues funda su iglesia sobre la roca firme de Pedro. Cristo fundó la iglesia sobre la roca de Pedro. A ver, vamos viendo ese texto que está allí enseguida. Vamos leyendo en voz fuerte todos juntos. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón. Y yo además te digo que tú eres Pedro. Y las puertas del infierno, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Oiga, yo quiero que se fijen en eso. La iglesia de Jesucristo está fundada en la roca que es Pedro. Anda, la roca que es Pedro. Y allí fundó Cristo su iglesia. La única iglesia de Jesucristo es la que está fundada en la roca. Ay, chiquirrines. Así es que no te hagas taruguchón, piras. Si no estás fundado en la roca,